agradezco su asistencia. Disculpen los problemas técnicos que nos tenemos contemplados. La charla que voy a dar a continuación la titulo La transdisciplina Arte, Ciencia y Tecnología como vehículo para la divulgación científica. Y voy a comenzar primero con la obra que se gestó a partir de esta estrategia. Cuando estudié en la licenciatura, y de hecho desde la prepa, se nos dijo que la mínima unidad fundamental de todo ser vivo es la célula. Y en ese entonces pues no la creí porque tenía que probar un examen. Sin embargo, siempre hubo esa incredulidad de que realmente sea cierto. Entonces, no fue hasta después que precisamente para resolver esta duda lo averigué por mí mismo. Lo que se ve aquí en esta imagen es una semilla de la planta de amaranto, son semillas muy pequeñas. Y esta semilla es un ser latente, pero vivo. Entonces, si efectivamente este ser está compuesto de múltiples células, si pudiéramos ver en su interior, tendríamos que poder ver cada una de estas estructuras. Entonces, para resolver esta duda, esta semilla la incluí en una resina con forma de cápsula, la que pueden ver ahí, que tiene el tamaño de las cápsulas normales que consumimos en los medicamentos. Lo que se ve a la derecha es un alfiler. En esta resina se pueden obtener cortes muy delgados para poder ver al interior de esta semilla sin que se destruya. Posteriormente, se tuvieron cortes más delgados que una bacteria en un equipo que se llama ultramicrotomo, donde fuimos obteniendo planos de esta estructura tridimensional compuesta por todos estos entes. Después, estos cortes se colocaron en unas laminillas especiales de vidrio y se tiñeron, ya que durante el proceso de inclusión en la resina se pierde todo el color. Entonces, aquí debe haber un proceso de tinción para que podamos ver. Y una vez que se observó esta muestra al microscopio, fue donde ocurrió lo que yo llamo una experiencia estética cognitiva. En el arte tenemos la experiencia estética como ese momento de disfrute de gozo de una pieza artística. Sin embargo, considero que en la ciencia también se da esto, y particularmente cuando descubrimos el conocimiento por nuestra propia cuenta. En este momento, el conocimiento ya no tuvo intermediarios. El conocimiento puro estaba ahí para que lo interpretara como yo decidiera. Fue, como decía, lo que llamo una experiencia estética cognitiva. Y es que ver las imágenes a través del microscopio y descubrir por cuenta propia todo lo que compone a los seres vivos es una experiencia muy peculiar, muy particular del laboratorio. En este momento es cuando las instituciones, las materias, las cátedras, los docentes, etcétera, todo eso se desvanece y simplemente tenemos el conocimiento y nosotros. Y uno lo experimenta de forma particular con base en su conocimiento, en su bagaje, en su sensibilidad, etcétera. Entonces es aquí cuando ya el conocimiento empieza a tomar una forma más allá de simplemente ciencia. Y como mencionaba, esta frase me gustó mucho. El conocimiento puro estaba ahí para que lo interpretara como yo decidiera. ¿Y cómo es que decidí interpretarlo? Pues cada una de las imágenes de microscopía que se obtienen es uno de los recuadros que aparecen en esta composición hecha de múltiples imágenes. Estas son las imágenes que normalmente podemos ver en una tesis, en un libro, en un artículo científico. Es una imagen muy interesante, pero es abstracta y no nos dice nada a las personas que no estamos familiarizadas con la ciencia. Entonces, la forma en que la quise interpretar fue convertir esa abstracción que tenemos en la ciencia a la figuración, con los objetos que son tangibles a nuestra realidad, como una semilla. Fue así que construí esta imagen con múltiples tomas de microscopía, ya que por su naturaleza el microscopio no puede abarcar áreas muy extensas, y propuse esta, que es la imagen representativa del proyecto. Le hice un marco para tratar de llevar esta experiencia de observar el microscopio y de tener el conocimiento puro frente a frente al público no especializado, y que se dé esta comunicación entre el conocimiento y el espectador, sin los intermediarios que puede ser la academia, el científico, etcétera, que son importantes, pero a veces en lugar de ayudar ponemos una barrera entre lo que realmente es el conocimiento y lo que el público puede percibir. Y este conocimiento, yo no soy el primero que lo experimenta, ya hay muchos compañeros que han hecho algunos cortes también similares de otras semillas, como el caso de la que vemos aquí, que es una planta que se llama bolsa de pastor, si no mal recuerdo. Sin embargo, las representaciones que tenemos en ciencia, con estos títulos que indican cada uno de los nombres de las
de las partes de la semilla que dan información, aunque son ilustrativos, pueden resultar un tanto adoctrinantes. Y es información valiosa, pero también puede cortar lo que el imaginario de cada una de las personas puede llevarlo y generarle inspiración, conocimiento, etcétera, particularmente a los artistas. El conocimiento estaba puro para que lo interpretara como yo decidiera. ¿Y cómo fue la interpretación que decidí darle? A través de la transdisciplina, generando la obra que se llama El mensajero del gen, de Inerte a la vida, que inició con la pregunta ¿dónde comienza la vida? No solamente es una micrografía, sino es todo el conjunto de emociones, de conocimiento, de experiencia que está en torno a esto, y cómo se puede interpretar más allá en una narrativa fotográfica, histológica, etcétera, a través de la transdisciplina. Bien, la transdisciplina es una nueva forma de hacer ciencia y es una forma de colaboración disciplinar. Dentro de las formas de colaboración disciplinar tenemos la monodisciplina, que se traduce en la especialización, que son las materias tal cual aisladas, como química, no sé, como fotografía, como pintura, etcétera, que se centran solamente en su área de expertise y usualmente no tienen interacción con otras disciplinas más allá. También tenemos la multidisciplina, que es una colaboración donde múltiples disciplinas interactúan unas con otras, pero ninguna pierde su esencia, ni sus características, ni abandonan sus métodos. Es decir, esto es como las tareas que hacíamos en equipo en la primaria, ¿no? Que todo el mundo se dividía, tú haces la presentación, yo hago los resultados, yo hago el otro, y al final todo se pega, pero no hay interacción. Por otro lado, en la interdisciplina ya tenemos una interacción. Ya las disciplinas que están participando en esta colaboración ya tienen una integración más a fondo, donde hay una integración teórica y sus metodologías son de común acuerdo. Es decir, ya empezamos aquí a jalar juntos hacia un objetivo común. Pero la transdisciplina ya plantea una estrategia compleja. Una sola definición es difícil por su misma naturaleza, pero exige una integración más profunda y compleja. Es una nueva forma de buscar el conocimiento y las disciplinas comienzan un proceso opuesto a la especialización. Esa es una característica muy interesante porque precisamente en la monodisciplina vamos cada vez más acotando el conocimiento hacia un objetivo muy particular. En la transdisciplina vamos en el proceso inverso para encontrar esos puntos de unión que tenía antes con otras disciplinas y que en el transcurso se fueron perdiendo. Esto con el objetivo de tener nuevas formas de generar conocimiento. Una característica también importante es que durante la transdisciplina se reconocen los límites y se transgreden de cada una de ellas. Esto puede resultar conflictivo, precisamente porque a veces cuando estamos en la monodisciplina somos reacios a aceptar que algunas de las características o leyes de nuestras disciplinas se quebranten y se vaya más allá. Puede generar cierta dificultad para ser aceptada quizá por artistas, por científicos, etcétera, o puede abrazarse y generar una transformación. La transdisciplina es compleja y de hecho en el año de 1994 se llevó a cabo un congreso, el Congreso Mundial de la Transdisciplinaridad, donde se fijaron ya algunos artículos que son propios de esta colaboración. Reúno aquí algunos de los que me parecen muy importantes y que nos dan ya una pauta de qué es lo que podemos esperar, hacia dónde vamos con este tipo de colaboración. Presupone una racionalidad abierta a través de una mirada sobre la relatividad de las nociones definición y objetividad. El formalismo excesivo, la absolutización de la objetividad, que comporta la exclusión del sujeto, conducen al empobrecimiento. Es decir, vamos más hacia quizá algo que pueda parecer general, pero que lleva consigo el conocimiento de cada una de las disciplinas. Reconoce la existencia de diferentes niveles de realidad. Creo que este es un tema que ya va ganando poco a poco más terreno, los diferentes niveles de realidad que experimenta cada persona y que tenemos que tomarlos en cuenta al momento de hacer transdisciplina. Se rigen por diferentes lógicas y esto es inherente a la actitud transdisciplinaria. Asimismo, hace emerger la confrontación de las disciplinas, producto de ella, nuevos datos que se articulan entre sí y nos ofrecen
una nueva visión de la naturaleza y la realidad. Este punto en particular es muy importante, ya que normalmente vemos la naturaleza y la realidad a través del lente de la monodisciplina. Entonces, con esto tenemos un nuevo enfoque que nos puede ayudar a ir más allá. La visión transdisciplinaria es decididamente abierta en la medida que se trasciende el dominio de las ciencias exactas por su diálogo y reconciliación, no solamente con las ciencias humanas, sino también con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior. Ese es un punto particularmente fuerte para la transdisciplina arte, ciencia y tecnología, ya que reconcilia precisamente las ciencias naturales y exactas que por naturaleza se crean objetivas con las artes y las humanidades que se pueden creer subjetivas. Entonces empezamos ya aquí este punto de apertura. La transdisciplina no constituye una nueva religión, ni una nueva filosofía, ni una metafísica, ni una ciencia de las ciencias. Este punto también me parece importante, ya que la transdisciplina no elimina las monodisciplinas como tal, no elimina el arte, no elimina la ciencia, simplemente es una nueva forma de colaboración y de llegar hacia un conocimiento o una forma de trabajar nueva, pero no supone una pérdida de los caminos originales. Y una educación auténtica no puede privilegiar la abstracción del conocimiento, debe enseñar a contextualizar, concretizar, globalizar. La educación transdisciplinaria revalora el rol de la intuición, del imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo en la transmisión de los conocimientos. Precisamente el ejemplo que ponía de la semilla, al mencionar yo que si tenemos simplemente una imagen que es una parte del todo, no tenemos un contexto que facilite a las personas que están en otras realidades entender qué es lo que se está viendo en el mundo de la ciencia, que finalmente es la naturaleza y no es ajeno a ninguno de nosotros. Entonces, este cambio, sacar el conocimiento de la abstracción para llevarlo a otras realidades, es parte del enfoque transdisciplinario. La ética transdisciplinaria rechaza toda actitud que niegue el diálogo y la discusión, cualquiera que sea su origen. Y por último, el punto 14, que también me parece muy rescatable, algo que podemos sentir que se pierde al hacer ciencia a través de la transdisciplina, quizás sea objetividad, reproducibilidad, que son características importantes de la investigación científica. Sin embargo, la transdisciplina también contempla el rigor, la apertura y la tolerancia, que son características fundamentales de esta noción. Son varios artículos los que engloban a la transdisciplina y pueden tener múltiples interpretaciones, asimismo como las ciencias que se estén uniendo para formar la transdisciplina, ciencias sociales, humanidades, artes, exactas, etc., pueden tener muchas variaciones. Por eso vale la pena fijar los parámetros que pueden ayudarnos a dar uno de estos enfoques dentro de los múltiples posibles. Y rescato aquí algunas de las frases que me parecieron más pertinentes para la transdisciplina arte, ciencia y tecnología, como el diálogo y la reconciliación entre las ciencias exactas con el arte. No es una ciencia de las ciencias, es una racionalidad abierta. Revalúa el rol... disculpen. Revalúa el rol de la intuición, el imaginario y la sensibilidad en la transmisión de los conocimientos. Y rechaza la actitud que niegue la discusión y, como comentar estos puntos, la apertura a lo desconocido, la tolerancia a las ideas contrarias y aquí ya lo sé. Ahora bien, estos son los puntos que contempla la transdisciplina para llevarse a cabo, pero ya, ¿cuál es la propuesta exacta para el ámbito de las artes, de la ciencia y la tecnología? Ya existen múltiples propuestas de transdisciplina arte, ciencia y tecnología. Por ejemplo, la UNAM tiene un programa Arte, Ciencia y Tecnología, que fue parte del que apoyó este proyecto. El MIT de Massachusetts también tiene su centro de Arte, Ciencia y Tecnología. El Centro Europeo para la Investigación Nuclear también tiene. Grandes instituciones y fondos también, tanto en Europa, Estados Unidos y México, ya están mirando hacia la transdisciplina. Pero a veces los proyectos pueden parecer un tanto ambiguos porque no se ve de manera clara hacia dónde vamos en el conocimiento, qué estamos generando, y una preocupación en particular del proyecto Horizonte Europa, que es una institución que financia proyectos de investigación en Europa precisamente, es que se quiere que se haga transdisciplina, pero que no se deje de generar conocimiento, es decir, que se haga una pieza artística, pero que a la vez siga habiendo progreso en el conocimiento. Y esto pues lleva a la mesa cuestiones difíciles, algunos retos muy importantes.
Pero entonces, ¿cómo podemos definir la transdisciplina arte, ciencia y tecnología? El arte está definido como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. También una crítica muy popular lo define como una creación producto del talento, la inteligencia y la sensibilidad humana. Algunas características que también creo que son propias de la ciencia. Por su lado, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables. El arte emplea diversos métodos en función de la disciplina que se esté utilizando: pintura, música, poesía, fotografía, etc. Pero la ciencia emplea el método científico. Por su lado, la tecnología es el conjunto de utilidades y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento. Podemos pensar que tanto el arte como la ciencia tienen sus propias tecnologías. La fotografía tiene las cámaras, tiene el revelado, la ciencia tiene espectrómetros, etc. Cada una de ellas tiene tanto su conocimiento como sus técnicas, y cuando los unimos es cuando ya empezamos a hacer la transdisciplina. Pero hay que tener conocimiento de cada una de las dos áreas para que podamos hacer una fusión que efectivamente sea transdisciplinaria. Ahora, ¿cuáles son los métodos, por ejemplo, en el arte fotográfico, que es lo que compete a la obra El mensaje de origen del arte de la vida? La fotógrafa Rosa Isabel Vázquez divide los métodos en el arte fotográfico, los proyectos personales, en 5 categorías: el formal, el emocional, el visual, el experimental y el de aplicación. En el caso de esta obra fue un proyecto visual y sigue cada uno de estos 5 pasos. A partir de una imagen que se tiene en la mente o una idea, elaborar bocetos para definir cómo es que se va a hacer la captura fotográfica, alcanzar conclusiones compositivas producto de estos bocetos de qué esquemas de iluminación se quieren tener, qué se quiere transmitir con la imagen, y concretar el proyecto, es decir, definir los esquemas a los que se llegó después de toda esta experimentación. Por último, la toma fotográfica, las imágenes definitivas, la edición y la presentación del formato final, que puede ser museo, puede ser digital, etc. Por su lado, en la ciencia tenemos el famoso método científico, que conlleva la observación, la generación de una pregunta, la investigación bibliográfica, la hipótesis, con base en esto la experimentación, el análisis de los resultados y conclusiones, y aquí definimos si la hipótesis es cierta o falsa. Una diferencia importante entre los proyectos artísticos y los científicos es que el arte no quiere demostrar nada. Ese no es su objetivo. El objetivo del arte es expresar. En la ciencia, el objetivo sí es demostrar algo a través de una hipótesis y de la experimentación. Y por último, un informe, que este puede ser el artículo, el libro, etc. Si la hipótesis fue falsa, replantear la hipótesis y volver a trabajarla. Permítanme, se me quedó congelado. No quiero avanzar. Listo. Con todo este marco teórico, esta es la propuesta que planteo para la transdisciplina arte, ciencia y tecnología. Una forma de colaboración disciplinar que genera una creación visual, plástica, lingüística o sonora, que posee las siguientes características que son en sí una fusión de los términos que definen tanto al arte como a la ciencia.
Puede integrar una realidad científica, interpretar, perdón, una realidad científica tras la aplicación del método científico o a través del talento, la inteligencia y la sensibilidad del creador, y por ende ser estético y comprobable. Esto corresponde a un proyecto formal típico en el cual un artista o un científico puede tener una inquietud de índole científica, pero quiere saber si hay una verdad o si hay una reproducibilidad de lo que quiere ser. Entonces, este punto de detalle puede plasmar sensiblemente una realidad imaginada tras la investigación bibliográfica, observación, experimentación o el razonamiento estructurado y tener capacidad predictiva que oriente una investigación científica. Este punto me parece relevante, ya que muchos proyectos que normalmente son arte, ciencia y tecnología atañen este punto a la imaginación que tiene el artista sobre la ciencia, cómo la ve, y esta puede ser relevante porque a las personas que están en ciencia le pueden orientar hacia nuevos imaginarios, hacia nuevos conceptos, nuevas formas de ver la naturaleza, que normalmente en el laboratorio vamos perdiendo con el rigor que tenemos por la academia, por el método científico, etc. Entonces, estos dos puntos son los principales. En ambos casos se emplean de manera conjunta el conocimiento teórico, técnicas del arte y de la ciencia, su tecnología. Y por último, una sola creación puede cumplir el punto 1 o 2, o ambos, pero es conveniente que quede claro desde el inicio de su creación. Permítanme. Perdón, es que está fallando mucho. Ahora bien, la experiencia estética es normalmente lo que un artista busca en su obra, y el investigador Wegner lo ha definido como un modo de encuentro con el mundo, con los objetos, fenómenos y situaciones, ya sean naturales o creados por el ser humano, que produce en quien experimenta un placer, un conjunto de emociones y un tipo de conocimiento que puede considerarse estético: atención activa, lectura mental, contemplación desinteresada y empatía. Esta definición me llamó mucho la atención, porque creo que son características que el investigador también necesita, no solamente el artista, particularmente la atención activa, la apertura mental, la contemplación desinteresada y la empatía. En el caso del método científico, la hipótesis, que es la que planteamos al iniciar los experimentos, yo creo que a veces, más que ayudar, nos cega, no nos permite ver hacia los lados, sino simplemente hacia lo que queremos comprobar, y perdemos información, o incluso hacemos el trabajo de forma sesgada hacia donde queremos ir. Entonces, la hipótesis puede ser una guía o puede ser una venda. Y en este caso, la experiencia estética creo que quita esa venda de la hipótesis al permitirnos apreciar el conocimiento más allá de simplemente de lo que queremos ver. Y con esta definición de Wegner, defino la experiencia estética cognitiva, que era lo que lo mencionaba en un principio, como la experiencia estética que lleva consigo la apreciación del conocimiento, que en particular es la que comentaba, he vivido mucho durante los estudios de microscopía, ya que poder ver todas esas imágenes que nosotros solo las percibimos en objetos que no sabíamos que estaban compuestos de esa manera, pero verlo directamente sin un intermediario como un docente, una cátedra, etcétera, genera esa experiencia que lleva consigo el conocimiento. Y la propuesta es que esta experiencia se pueda llevar a través de las obras hacia el público en general. Es aquí cuando la obra arte, ciencia, tecnología se puede convertir en un potencial divulgador de la ciencia a través de esta experiencia, que considero que tiene carácter universal y por eso puede llegar hacia el público no especializado, no solamente hacia el público de ciencia. Un canal de comunicación universal hacia el conocimiento, pero plantea muchos retos, ya que una imagen por sí sola puede ser estética, pero que lleve el conocimiento que uno quiere como científico es difícil. Y también una cuestión importante en el arte quizá es evitar las explicaciones, porque entonces se pierde la intención que se quiere llevar con la obra. Una propuesta que he hecho es tener una obra como tal, que es la experiencia visual, y otra donde sea descriptiva, donde ya el público
que quiere saber más pueda saber qué es lo que está observando. En este caso de la imagen anterior, lo que se está observando es un corte de una hoja, donde podemos ver todas las células que componen el interior de esta hoja. Pero no solamente son células ordenadas y ya, hay más allá. Hay algo más allá simplemente de células y de un corte histológico. Hay mucha información que puede ser información sensible, cognitiva, etcétera, pero plantea muchos retos. Ahora bien, toda esta parte teórica fue resultado de estos años que estuve haciendo la obra y que traté de analizar cómo es que se fue realizando para ver cómo podemos establecer una guía en este tipo de proyectos. Y la investigación surgió por una pregunta científica que queríamos responder. Si la planta de amaranto hace una fotosíntesis tipo C3 o C4, y esto se define simplemente por la localización de una enzima que se llama rubisco. Esta enzima es la que se encarga de fijar el dióxido de carbono del aire y convertirlo en los componentes de la planta. Entonces, un compuesto inerte, que es el dióxido de carbono, se va convirtiendo poco a poco en toda la planta, es decir, en un ser vivo. Y la distribución atiende a diferentes células. Si viéramos un corte en el interior de la hoja, como se ve aquí en la imagen que hice plano de corte, una de esas pequeñas venas contiene todas estas células, las que conducen el agua, las vías vasculares. Luego le rodean hay las células de la vaina de las células del mesófilo, y por último la epidermis o la piel, que tiene tanto en la parte de arriba como en la de abajo la hoja. Y en una planta C3, la enzima rubisco se encuentra en las células de la vaina y en la del mesófilo, mientras que en una C4 solamente en las células de la vaina. Y esto era simplemente la respuesta, la pregunta, perdón, que queríamos responder con la investigación científica. Se hizo el análisis y se encontró que realmente es un intermediario esta planta. En esta imagen, las células de la vaina, podemos ver sus puntitos morados, y en la mitad de las células del mesófilo, esos puntitos. Lo que esperábamos era que solamente estuvieran en la vaina, o en la vaina, y en todas las células alrededor del mesófilo. Y esa fue la respuesta a la pregunta de investigación. Es un intermediario, que ya por sí misma es muy interesante esta información, pero creo que a un público no especializado realmente no le dice gran cosa. Entonces, lo que me interesó más, ya en el ámbito transdisciplinario, es que, como decía, el dióxido de carbono es un compuesto inerte, y este se va convirtiendo poco a poco en una planta que es un ser vivo. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento esta materia inanimada se convierte en materia viva? Y sobre todo, ¿cómo se ve esa transformación? Finalmente, ¿qué es lo que percibo con la fotografía? La respuesta es muy compleja y científicamente quizá todavía no sea posible, porque estas son conversiones que suceden a nivel molecular. Y aunque sí hay microscopios que pueden ver las moléculas y cómo interactúan, no los hay en cualquier lado, y también es muy difícil capturar esto. Aparte, el dióxido de carbono es un gas. Para poder ver esto en un microscopio es complejo. Precisamente cuando llegamos a estos límites en la ciencia, pero queremos indagar más o especular más en el conocimiento, es cuando el arte fotográfico nos da pie a ir más allá de donde la ciencia no nos lo permite. Y es así que ahora, en lugar de la hipótesis, tenemos un imaginario que nos va a guiar para hacer esta investigación, que ya no solo tiene fines científicos, sino también tiene fines narrativos, fines estéticos, que van a dar una apertura a la creatividad para que lleguemos a lugares que ni siquiera nos habíamos planteado mediante la hipótesis, pero que al final dieron mucha información, tanto de carácter estético como científico. Y de ahí partí con la premisa del mensajero del gen. Alguna vez me pregunté, ¿en qué momento la materia inanimada se convierte en materia viva? ¿Y cómo se observa esta transformación? Imagina un suceso grandioso donde una partícula muy pequeña e inerte se une con muchas otras de la misma condición y da origen a un ser. El ser adquiere una nueva dimensión más allá de las simples partículas que lo componen, una dimensión estética, reproductiva y transformadora, el ser vivo. Todo esto es lo que podemos percibir en torno a la conversión de la materia inerte a viva, pero esto no lo podemos representar científicamente, pero sí lo podemos representar a través del arte fotográfico en conjunción con la ciencia.
Esta obra se hizo mediante fotografía, histología vegetal e inmunohistoquímica. Y tras el análisis de cómo se estuvo haciendo, creo que estos fueron los pasos que seguí, que ya son en sí una mezcla tanto del método formal, pero del método visual de fotografía, el proyecto personal de fotografía, y el método científico. Partir de una imagen mental, idea, observación o pregunta. Después, a diferencia de un proyecto artístico, en este proyecto sí se necesita una investigación bibliográfica para saber hacia dónde vamos, hacia dónde estamos construyendo. Elaborar bocetos, que son finalmente hipótesis visuales. ¿Cómo esperamos ver aquella investigación que vamos a hacer con la fotografía? A través de bocetos. Y tenemos una hipótesis visual. Alcanzar conclusiones, tanto compositivas como analíticas. ¿Qué esquemas de iluminación vamos a tener? ¿Cómo vamos a componer la obra? ¿Qué análisis vamos a hacer sobre el motivo fotográfico? Experimentación técnica y ensayos de composición. Si las técnicas que elegimos van a funcionar para los fines compositivos que queremos y hacer los ensayos si efectivamente podemos capturar lo que queremos con esos análisis. Concretar el proyecto y las variables de respuesta. ¿Qué análisis podemos usar y si las variables que usamos son las adecuadas? Y experimentos definitivos, las tomas fotográficas finales, que ya son las que van a componer una obra. Editar, que es como tal el análisis de los resultados y las conclusiones. Y aquí sí que hago una diferencia importante. Dado que es transdisciplinario arte-ciencia, debe tener también la información si la hipótesis visual que se planteó es cierta o falsa, pero también ya aquí tomamos un camino nuevo, el texto curatorial, que nos lleva más allá simplemente de la investigación científica, sino qué es lo que quería el científico transmitir, qué es lo que quería investigar, a dónde llegó, pero desde un punto de vista personal. Por último, un informe, que puede ser un portfolio de la obra, y el formato de presentación, que puede ser un museo. Este es el formato que propongo para la obra transdisciplinaria Arte, Ciencia y Tecnología, que es el portfolio. Y permítanme un tantito. Se ve un poquito feo. Este es el formato que propongo, a diferencia de un artículo científico, de un capítulo del libro, o de algún otro medio que sea puramente científico o puramente artístico, en el que podamos mostrar un trabajo, en el que haya una semblanza, una declaración. El portfolio es el formato por excelencia del trabajo fotográfico, pero aquí ya incluimos además el conocimiento científico. Una línea de tiempo que sea como tal la obra fotográfica que se quiso lograr, que sea concisa, que trate de ser una información más de carácter estético que de carácter informativo, con algunos textos curatoriales que guíen al espectador hacia dónde se quería llevar la investigación, hacia dónde se quería componer la obra, las diferentes fotografías que forman la obra. Esto fue un seguimiento desde la germinación hasta la maduración y muerte de la planta, y cómo se van dando todos estos cambios en las células, y también cómo es que se va convirtiendo una materia inerte en materia viva. Sin embargo, como decía, la tecnología científica no nos permite llegar ahí, entonces fue a través de la especulación con el contraste de color. Una línea de profundización en la que ya para el público que quiere abundar más en el aspecto científico puede hacerlo, pero que no sea necesario para entender la obra en su conjunto. Información de cómo se llevó a cabo y todo lo referente al proceso de creación. Entonces, este es el formato que propongo después de llevar a cabo la transdisciplina Arte, Ciencia y Tecnología. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, adelante. Dice que llegó a los límites de la ciencia, bueno, estamos llegando hasta cierto punto en los límites de la ciencia. Se hacen simulaciones, se trabajan con matemáticas para,
pues más o menos poder visualizar lo que no se puede hacer físicamente a través de este tipo de simulaciones, internet, bueno, más bien computación o matemáticas. Sí, existen análisis teóricos y bioinformáticos que pueden precisamente hacer una representación de lo que quizá en el laboratorio todavía no se pueda o no se quiera ahorrar tiempo. En mi caso yo no lo hago, por eso no lo presento aquí, pero sí que se puede y también puede formar parte de una forma transdisciplinar, arte, ciencia y tecnología. Pero sí, si se hace, puede ser también muy, muy útil. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Con confianza. Esta inquietud por representar tu ciencia a través del arte surgió a partir de que empezaste a ver tus estudios, o era algo que simplemente querías traer desde hace mucho tiempo y de esta manera te llamaste para mostrar? ¿Cómo es que se salió esa inquietud por mostrar la ciencia como arte? Si entendí bien, creo que atañe a las dos. Soy egresado aquí de la universidad, de la carrera de químico farmacéutico biólogo, y desde entonces me gustaba la fotografía. Entonces tomé la materia de fotografía artística en la escuela de diseño. Primero como una materia aislada, el arte fotográfico tal cual, y aparte mi carrera. Una forma de desfogue durante los estudios de licenciatura. Pero ya en los estudios de posgrado fue una forma de resignificar el trabajo que estaba haciendo en ciencia, porque siento que a veces nos fijamos más en las metas que tenemos que lograr, en los objetivos, que se pierde el gusto que se tenía en un inicio por la ciencia. Entonces el arte fotográfico junto con la ciencia fue una forma para mí de desfogue y de resignificar lo que representaba para mí. ¿Y por qué elegiste una planta de amaranto? Porque es el modelo de estudio que tenemos en el laboratorio. Sí, realmente esa es la razón. En el laboratorio donde estoy ahorita haciendo el doctorado, estudiamos amaranto, diferentes cosas. En mi caso, también fue una suerte que me haya tocado la histología, porque finalmente son imágenes, son fotografías. Y de hecho, todas las imágenes que tengo aquí, las tomo con mi cámara reflex, porque las cámaras que tienen los microscopios normalmente son muy malas, son de muy mala calidad y no entregan una calidad que me satisfaga estéticamente. Entonces prefiero hacerlo con mi equipo y llevarlo también a cabo con una interpretación más personal, más que científica. ¿Qué tipo de lentes usas para hacer este tipo de fotografías? Esa es una muy buena pregunta, porque primero lo hacía con el lente, usaba un macro, un 100 milímetros macro 2.8, y capturaba a través del objetivo del microscopio, pero tenía el efecto tanto de las lentes del microscopio como de la lente de la cámara. Entonces lo que hago actualmente es que coloco el cuerpo de la cámara directamente en el ocular del microscopio. Entonces el microscopio funciona como si fuera el lente propio de la cámara, pero pues no cargo el microscopio para tomar la foto, ¿no? Sino que la cámara queda colocada sobre el microscopio, pero solo el cuerpo. Ya no utilizo los lentes propios de la cámara, sino los lentes propios del microscopio. ¿Y algún anillo especial? Sí, hay un convertidor hay uno que se llama T2. T2 creo que es la montura de Canon, a 18 milímetros, algo así, en función del diámetro del objetivo. Simplemente tiene que ajustarse la montura EF al objetivo. Pero eso llega la imagen directa al sensor y también llega de más calidad que si pasara a través de los lentes. Muchas gracias. De nada. Mencionaste que estás haciendo estudios de doctorado. Sí. ¿Cómo presentas tu trabajo? Yo sé que es transdisciplinario, sin embargo, a la hora de que lo presentes ante un comité, ellos seguramente están conformados por la parte científica y la parte artística, o también tienen esa formación en transdisciplina. No, de hecho este no es mi proyecto de tesis de doctorado. Este es un proyecto secundario que realicé durante mis estudios de doctorado.
pero mi tesis de doctorado es otro tema. También con Amaranto, pero es otro tema. Y sí, no lo presento de forma transdisciplinar, solamente de forma científica. Sí. ¿Cuál es la visión en general en ambos lados, en el ámbito científico, o sea, de ver un trabajo, digamos, paralelo como las fotografías, y también en el ámbito artístico, de que un científico haga trabajos artísticos? Eso me ha sorprendido mucho. Yo cuando inicié en la transdisciplina y empecé a comentarla con colegas científicos, yo pensé que los científicos eran los que iban a saltar y no, pues eso, no es objetivo, no tiene validez. Pero no, los científicos se han visto emocionados con este tipo de trabajo. Los artistas son los que se han mostrado más reacios, más beligerantes a criticar la parte científica más que a construir. No todos, pero en el ámbito artístico se han encontrado más resistencia que en el científico. Pero insisto, esto no reemplaza ni al arte ni a la ciencia. Es una forma nueva de colaboración, pero no elimina ninguno de los dos. No. ¿De parte te gustó más ser científico o ser artista? ¿Cuál disfrutaste? Artista. Sí, y es que no es en sí, no es en sí el arte, no es en sí la ciencia. La ciencia o el conocimiento no tiene ideología, no tiene metas, no tiene nada. Es muy similar al arte, es muy similar a los motivos artísticos. Está ahí, y uno lo interpreta, lo observa, lo trabaja como uno quiere, con los materiales que uno quiere. El problema más bien es cómo se desarrolla uno u otro. Y pues en la ciencia sí tenemos muchas métricas que publicar, que hacer la tesis, que cumplir con requisitos. Y también por eso me fui a la parte artística, porque eso mata mucho la creatividad. Nos volvemos un poquito robotizados y seguimos el método, el protocolo, y si no da, nos jalamos los cabellos y ya, y nos cerramos. Bueno, yo lo digo por mí, tal vez no a todos les sucede así, ¿no? Pero a mí sí. Entonces, esta obra me abrió la mente a conocer más allá de simplemente lo que tenía que hacer, porque la imagen que mostré, S3, S4, es intermedio y está, y ahí terminó, ¿no? Y ahí se corta realmente lo bello de la vida, ahí se corta de tajo, en un resultado que se publica y ahí quedó. Pero realmente la inquietud es ver más allá. Finalmente, por lo menos para mí el posgrado ha sido una oportunidad de saciar la curiosidad, de explorar más allá de lo que no pude en la licenciatura, porque también teníamos materias que cumplir, no había mucho tiempo. Y en el posgrado vi un poquito más esa libertad de realmente saciar el bagaje que uno quería visualmente, cognitivamente, etc. Pero fue a través del arte donde creo que me pude explayar más, donde hubo más creatividad, donde lo disfruté un poco más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les agradezco mucho su atención y espero que hayan disfrutado un poco la charla y ampliado un poco la perspectiva tanto del arte como de la ciencia. Muchas gracias.